Bienvenidos, queridos amigos, a Inimaginable. Nuevamente nos juntamos a estudiar la palabra de Dios que nos ha estado enseñando hermosos principios para que tú y yo podamos gozar de una vida maravillosa. Inclinemos el rostro para orar. Querido Señor, en este momento cuando nos juntamos a abrir las Sagradas Escrituras, venimos ante tu presencia para alabar y exaltar tu nombre, Señor querido, porque sabemos que tú eres un Dios maravilloso, un Padre tan bondadoso, paciente, que nos guía de la mano, Señor, en este camino de la vida que a veces se hace tan difícil. Pero te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos has dejado principios maravillosos para poder vivir una vida que realmente vale la pena vivir. Y al descubrir uno nuevo, ahora pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que Él nos guíe, que mantenga nuestra mente atenta, que nos abra el corazón y nos dé el deseo de aprender y de practicar aquellas cosas que nos enseñas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una señora vino a hablar con el pastor durante algunos programas especiales que ella estaba atendiendo. El pastor ya era un hombre mayor, así que la señora sintió la confianza necesaria para abrir su corazón y contarle los problemas que ella estaba confrontando en su hogar. Durante la conversación ella le dijo de que su matrimonio estaba llegando al punto de quiebre y que a lo mejor se iban a divorciar con el esposo. Luego de algún rato de escuchar a la mujer abrir su corazón y compartir el dolor de su alma, el pastor le hizo una pregunta. Le dijo, dime, ¿cuál es el costo que tú estás dispuesta a pagar para salvar tu matrimonio? Ella pensó por algún momento y luego le dijo, yo realmente no sé si estoy interesada en salvar el matrimonio. Bueno, el pastor le dijo, mira, yo te voy a enseñar algo muy sencillo, que si tú lo pones en práctica, tu matrimonio va a ser transformado y no tan solo tu matrimonio, sino que también tu vida. Y le enseñó los principios de morir a sí mismo. Y que la vida cristiana es una vida que se dedica a amar a los demás y a no protegerse a sí misma. Ella pensó por un rato y le dije, no, realmente no sé si estoy dispuesto a hacer algo tan difícil para salvar mi matrimonio. Él le dijo, mira, anda, trata de ponerlo en práctica y cuando puedas ven y hablamos nuevamente. Un año pasó. La mujer volvió a hablar con el pastor, se encontraron en otra reunión. El pastor la reconoció y le dijo, cuéntame, ¿qué ocurrió con tu matrimonio? Bueno, se fueron a una salita a conversar solos y ella le dice, pastor, los principios que tú me enseñaste revolucionaron mi vida y también mi matrimonio. Por algunos días luego de volver a casa, luché con los conceptos que me diste y luego los llevé en oración y tomé la decisión ante el Señor de entregarle toda mi vida, mi voluntad y vivir para servirle a Él y para amar a mi prójimo. Así que el prójimo que estaba más cerca mío era mi esposo. Y decidí que lo iba a amar incondicionalmente, sin recriminarlo y sin retaliar cuando él me hiciera mal. Y comencé a hacerlo. Por 3 meses dediqué mi vida a hacer feliz a mi esposo. Y transformó nuestra experiencia totalmente. Al final de 3 meses mi esposo estaba enamoradísimo de mí. Era como que nuevamente nos habíamos reencontrado. Nuestro matrimonio volvió a recobrar la hermosura que había tenido cuando recién estábamos casados. Nos volvimos verdaderamente felices. Y mi esposo un día me dijo, mira, yo he visto una transformación tan grande en ti que yo quiero volver a la iglesia. Así que él hizo la decisión y ahora está asistiendo a la iglesia conmigo. No podía ser más feliz. Todo marchó bien hasta que 9 meses más tarde, la pequeña baby que había nacido, yo la dejé cuidando por mi suegra. Ella se acostó a dormir sin darse cuenta de que había dejado unas pastillas para dormir en el velador al lado de su cama. Cuando la bebé se despertó luego de haber dormido la siesta con la abuelita,
Y la abuela, mientras dormía, la bebé tomó el envase de las pastillas para dormir y se los tomó todo y cayó inconsciente. Cuando la abuela despertó, la bebé no despertaba y eventualmente la llevaron al hospital. Y pastor, los doctores no pudieron hacer nada. Mi bebé murió. El pastor la miró en los ojos y le dijo, ¿y qué ocurrió entonces? ¿Cómo reaccionaste? Le dijo, por 3 días fueron los días más miserables de mi vida. Comencé a echarle la culpa a Dios, a preguntarme por qué, a recriminarlo. Venían la gente de la iglesia a consolarme y todo lo que hacía, la consolación era que yo que sintiera pena por mí misma. Y centré mis ojos en mí y los saqué de Jesús, quien hasta ese momento había sido mi seguridad y mi solaz. En el 3er día estaba orando, tratando de orar, tratando de alegar al Señor por qué. Y el Señor, a través de la oscuridad, me habló en mi mente y me hizo una pregunta. ¿No te acuerdas que hace unos meses atrás hicimos un convenio en el cual tú me entregabas tu vida y tú me dejarías hacer lo que yo veo que es mejor para ti, que tú siempre lo tomarás como viniendo de mi mano y por lo tanto una bendición? En ese momento desperté, me di cuenta de la realidad y le dije, Señor, perdóname, confesé mi falta, me entregué nuevamente a Él y reaseguré el pacto que había hecho luego de que nos encontramos la primera vez. Mi situación cambió inmediatamente. El deseo de sentir pena por mí mismo abandonó y cuando los miembros de iglesia venían a consolarme, yo les pedía que por favor oraran para que el Señor me mantuviera firme a mi propósito de entregarme totalmente a Él, para amarle a Él y servir a otros. Mi experiencia cambió. En un par de días estaba nuevamente gozosa a pesar del dolor que tenía en mi alma por la pérdida de mi hija. Tenía una paz abundante y tenía seguridad en Cristo que todo estaba bien y que yo me reencontraría con mi pequeña. Luego de unos meses, una compañera de mi trabajo se acercó y me dijo, yo quiero conocer a tu Dios. Y yo le dije, sí, dime, ¿qué es lo que deseas saber? Y ella le dijo, fíjate que te he estado mirando, observando desde que tú perdiste a tu hija. Y si el Dios que tú sirves es capaz de sostenerte de la manera que Él te ha sostenido y de darte la paz, el gozo y la tranquilidad que has tenido, yo deseo tener ese Dios, quiero ir contigo a la iglesia. Y ella le dijo, sí, pero es que nosotros vamos a la iglesia el sábado. A mí no me importa qué día tú vas a la iglesia, yo quiero conocer a tu Dios. Algunas semanas más tarde, mis propios suegros se acercaron a mí y me dijeron, tu experiencia al perder tu hija nos ha cambiado la vida. Nosotros éramos adventistas. Hace muchos años abandonamos la iglesia, nunca te dijimos nada. Pero al ver la realidad del Dios que tú sirves en tu vida, hemos hecho la decisión con mi esposa que nos vamos a rebautizar, volver al Señor. Esta mujer descubrió el verdadero secreto de la vida. El secreto de la vida se encuentra no en servirse a sí mismo, sino que dedicar nuestra vida para amar a Dios y al semejante y servir a otros alrededor nuestro. No importa lo que esté ocurriendo en nuestras circunstancias, Dios ha prometido que si nosotros nos sometemos a Él, Él nos sostendrá en todas las circunstancias que la vida nos traiga. Y tendremos paz, seguridad, gozo, a pesar de que haya dolor. En nuestra presentación pasada aprendimos el secreto del morir a sí mismos, el tomar el yugo de Cristo y ser crucificados con el Señor, negándonos a nosotros mismos para tener la abundancia de la vida de Cristo. Hoy me gustaría que estudiáramos en forma práctica cómo hacer de esta experiencia una realidad y me gustaría que respondiéramos algunas preguntas. Aquella pregunta entonces vamos a hacerlo para entender la experiencia y lo primero es, ¿qué es el yo? Cuando hablamos de morir al yo, ¿qué nos estamos refiriendo?
¿Qué significa el morir al yo? ¿Qué es el yo? Bueno, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 5, nos dice, porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo usa un sinónimo del yo. La Biblia no usa el término el yo, la Biblia usa el término la carne, que se refiere al ser humano tal cual él está sin conocer a Cristo. Y de acuerdo a las Escrituras, en la carne es donde mora el pecado, en nuestra naturaleza, nuestro ser. Otro término para referirse al yo es Efesios capítulo 4 y versículo 22, que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Así que el otro término que usa las Escrituras para referirse a la persona natural es el viejo hombre. ¿Qué es el yo? El yo eres tú. Es tu persona sin Cristo, con todas las cosas buenas y malas que tú has recibido como herencia de tus padres y también tú has desarrollado en tu crecimiento y en tu vida. Es tu persona. Cuando hablamos nosotros de morir al yo, estamos hablando de una entrega completa de quien tú eres, de quien yo soy. Esta no es una muerte física, esta es una entrega, un abandono de nosotros al Señor. Es un compromiso para servir a Cristo no importa lo que ocurra, sin considerar nuestras ventajas o desventajas. En otras palabras, abandonamos el principio principal del pecado, que es el egocentrismo, el ponerse nosotros antes que Dios y los demás. Aquí se encuentra la libertad de la vida. No hay vida más hermosa que aquella vida que se entrega para el bien de los demás. Ahí una vida que se recordará aún después de la muerte. Entonces, ¿por qué debemos morir al yo? ¿Por qué es necesario que el yo muera? ¿No puede ser reparado, cambiado? Bueno, veamos lo que dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, el apóstol dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué es entonces que nosotros debemos morir a nosotros mismos? Porque el hombre natural es un enemigo de Dios. El hombre natural, la mujer natural, no puede obedecer la ley de Dios y no puede agradar a Dios. Si el hombre natural entra a la iglesia o a la vida cristiana, va a tratar de adaptar la vida cristiana a sus propios deseos en vez de dejar que el Espíritu Santo lo transforme a él para llegar a ser un verdadero cristiano. Porque el yo es un rebelde, odia a Dios, no desea tener nada con Dios y es un enemigo de la ley de Dios. Yo veo muchos cristianos que guardan la ley o lo que Dios ordena que hagamos de esta manera. Dice, oh sí, el Señor eso es lo que dice, pero de seguro que el Señor no se preocupa si uno hace tan solo un poquitito. Bueno, el Dios no desea que tomemos alcohol, pero un poquitito, ¿a quién le va a hacer mal? Dios no se va a disgustar si tomamos un poquitito. A pesar de que eso parece tan inocente, la realidad es que el yo se está poniendo sobre la autoridad divina y cambiando el mandamiento de Dios y adaptándolo para que uno crea todavía que está observando la ley cuando en realidad la está destruyendo. Entonces es necesario de que el yo muera. Dios no está interesado en parchar el yo. Algunos creen que la vida cristiana es una mejora de la vida antigua. Por ejemplo, bueno, realmente el único problema que yo tengo
es la envidia. Si yo puedo vencer la envidia, yo entonces voy a llegar a ser un buen cristiano. Entonces uno realmente se ve como una buena persona con algunos problemitas. Y la labor de Dios es darnos victoria sobre aquellos problemitas y todo está solucionado. Pero ese no es el problema es con nosotros, no con nuestras deficiencias. Nosotros tenemos una naturaleza que está unida al pecado. Nosotros somos rebeldes, contumaces. Nosotros no complacemos a Dios ni deseamos guardar su ley. Dios no está interesado en parcharnos. Lo único que Dios puede hacer con nosotros es crucificarnos y recrear un ser completamente nuevo a la imagen suya, a la imagen de su Hijo. Entonces, querido amigo, la única esperanza de una transformación completa es que nosotros nos entreguemos sin condiciones a Dios para que Dios tenga completa autoridad de nuestra vida. Mientras tú desees tener el control de tu corazón o de tu vida, Dios no puede reinar ahí. El Señor Jesús dice que no podemos servir a dos maestros, a dos señores, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Entonces, cuando el yo está entronado en el corazón, tú te amas a ti y realmente rechazas a Dios. A pesar de que el yo es mentiroso, es engañoso, entonces te hace sentir a ti como que tú amas a Dios, pero realmente no lo amas. Lo que tú deseas es hacer tu propia voluntad y caminar tus propios caminos. Entonces el Señor tiene una solución para el problema. Al principio de la vida cristiana te dice, entrégame tu yo y yo te voy a dar un nuevo ser, donde yo reino como Señor y Salvador. Esa es la única solución para el problema que nosotros confrontamos del pecado. Entonces, cuando nosotros morimos al yo, ¿realmente a qué morimos? En mis estudios de las Escrituras yo he encontrado 4 áreas generales de entrega. Y esas me gustaría que las estudiáramos ahora. Aquellas áreas que cubren toda nuestra vida. Primero, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, el área primera de muerte es cuando tú mueres a quien tú eres. A todo lo que tú eres, todo lo que te hace tú. Y algunas de aquellas áreas son, por ejemplo, el morir a la imagen de ti mismo. Nosotros vivimos y morimos tratando de defender nuestra imagen, de la manera que la gente nos ve y piensa de nosotros, la opinión que las personas tienen de nosotros. Por ejemplo, podemos estar muy enojados adentro de la casa. Salimos de la puerta y ponemos una sonrisa. Yo me acuerdo cuando era niño y escuchaba a mis padres alegar. A veces se ponían a gritar y mi mamá le estaba gritando y mi papá le decía, mujer, cállate, cállate, ¿qué van a pensar los vecinos? Entonces, realmente nosotros vivimos para proteger este ser que es enemigo de Dios. Pasamos la vida tratando de pintar una buena imagen de quien nosotros somos, pero la realidad es que nosotros no somos así. Entonces, Dios nos va a llevar por un camino a través del cual nuestra reputación va a ser destruida. A mí me ocurrió. Del momento que yo me entregué al Señor, comenzó una labor de destruir la confianza que yo tenía en mí mismo. Perdí mi posición para la institución que yo trabajaba. Se cerró el instituto que yo tenía de enseñanza para obreros misioneros. Todos mis sueños se desmoronaron, porque lo que Dios quiere es recrear una imagen ahora basada en Cristo y no en lo que yo puedo hacer. Entonces es necesario que muramos a nuestra propia imagen.
Cuando nosotros morimos al yo, también hemos de entregar todas nuestras opiniones. Déjame decirte, si tenemos al señor González muertito aquí en un cajón y viene un hombre y le dice, mira pelado, sos feo, tenés la nariz chueca, ¿se puede defender el señor González? El señor González ahora está muerto. Una vez que murió, él abandonó la defensa propia. Él abandonó el tratar de defender y de restaurar su imagen. Ahora, si le pegan en una mejilla, le pueden pegar en la otra y él no se va a enojar. Le pueden desordenar el pelo, le pueden hacer un pellizco en la nariz, le pueden golpear el cajón y el señor González no se puede defender. ¿Por qué? Porque el señor González está muerto y ha dejado ahora el defenderse a sí mismo. He ahí la vida del cristiano. Por eso el Señor Jesús dice, si quieren llevar tu túnica, dales también el saco. No vivas tu vida defendiéndote a ti mismo, tratando de proteger tus posesiones y lo que tú eres. Cuando mueres al Señor, cuando mueres a ti mismo, ya de ahora no tienes más opiniones. No es lo que tú piensas lo que vale, sino que qué es lo que el Señor dice. Tu vida se debe regir por la opinión de Dios y no por lo que tú piensas. ¿Y qué en cuanto a las relaciones? ¿Puedes tener enemigos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene aquí el peor enemigo del señor González y lo acusa de que él le robó plata y dice las mentiras más grandes del señor González? ¿Qué va a hacer el señor González contra un enemigo? ¿Tiene el señor González, ahora que murió, algunas familiares, amigos o enemigos? No, el señor González murió para todos. De ahora en adelante el señor González ya no se relaciona con nadie. En cierto modo la muerte es el último rechazo. El señor González ha rechazado a todo el mundo. De ahora en adelante el señor González no tiene mamá, no tiene papá, no tiene hermanos, no tiene hermanas, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene amigos y no tiene enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando nosotros morimos a nosotros mismos, ya dejamos de relacionarnos con todo el mundo. De ahora en adelante será Jesús el que se relaciona con aquellas personas. Si tus padres te dañaron cuando eras pequeño o pequeña y tú no les hablas, eso va a cambiar, porque Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y el apóstol Pablo dice que desde ahora nos relacionamos con todos en el Espíritu. Ya no nos relacionamos en la carne. Entonces de ahora en adelante, si tú tienes enemigos, gente que ha hablado mal de ti, tú no vas a ir a tratar de pegarles o de corregirlos. Eso se acaba. Ahora tú se los entregas a Jesús y tú vas a orar para que el Señor los corrija y los salve, porque son seres humanos. Ellos son hermanos tuyos, quiéralo o no. Yo cuando niño fui abusado sexualmente a la edad de 5 años. Toda mi vida pasé tratando de esconder lo que me había ocurrido. Íbamos a jugar a la casa de un hombre mayor, ya un hombre retirado, no sé qué edad tenía en aquel tiempo, y el hombre nos sentaba en sus faldas y ahí nos tocaba, nos besaba en la boca. Eso me marcó por muchos años. A nadie yo le pude contar aquello por muchos años porque sentía vergüenza, pero más que vergüenza, sentía el deseo de venganza, sentía el deseo de agarrar al viejo del cuello y darle una paliza. Esos eran mis deseos cuando yo estaba sin Cristo. A pesar de que iba a la iglesia, nunca le había sometido mi vida a Jesús. Yo era un pastor y tenía deseo de venganza. ¿Cómo puede ser que un cristiano viva con amargura, con rencor, con deseo de venganza? Y la noche que fui convertido, el Señor trajo la imagen de aquel hombre y me dijo, ¿qué vas a hacer con él? Y comencé a transpirar. Fue doloroso, porque naturalmente yo quería justicia. Pero ahí escogí y le dije, Señor, yo escojo perdonarlo y escojo amarlo. ¿Saben ustedes, queridos amigos? Fue como un peso que se cayó de los hombros al suelo y desapareció, y nunca más he tenido rencor, ni odio, ni ira con aquel hombre.
Si estuviera vivo y yo lo encontrara, le haría el bien y lo trataría con cariño. ¿Saben ustedes que la experiencia de convertirnos, cuando un nuevo ser nace, aquel ser que fue abusado ya no existe? Jesús transforma todo lo que el Satanás hizo para destruir mi vida, lo vuelve una bendición para mí y para los demás. A través de esta experiencia yo entiendo en mi carne lo que significa ser abusado. Por lo tanto, ha llegado a ser una bendición para mí porque yo puedo ser compasivo con aquellos que son abusados y no tienen a Jesús. Yo puedo ayudarles, yo puedo aconsejarlos y puedo guiarlos a la solución para su problema. Todo lo que Satanás ha hecho para destruirte, Dios lo va a volver para tu bien si tú confías en Él. Así que una vez que morimos ya se acaban los enemigos. Ahora vamos a amar a todos. El Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. El apóstol Pablo dice que debemos vivir en amor. Y de acuerdo a nuestra capacidad, dice el apóstol Pablo, debemos estar en paz con todos. Así que, querido amigo, de ahora, al morir al yo, también mueres a todas tus posesiones. Todo lo que tú posees, por lo cual tú has luchado para tratar de acumularlo y tener un sentimiento de valor y que estás seguro para el futuro, ahora se lo pones a los pies de Dios y le dices, Señor, esto es tuyo, no es mío, porque yo no vivo. Jesús llega a ser el verdadero dueño de todo y Él es el dueño legal porque todo le pertenece a Cristo y tú te vuelves el mayordomo. Tu casa, tu auto, dinero en el banco si lo tienes, lo poquito o lo mucho ya no es tuyo, ahora le pertenece a Jesús. El Señor te llamará, si ve así, a que regales algunas o todas de tus posesiones. El Señor nos llamó a vender nuestra casa y ponerla en la obra. Lo hicimos, si la casa era de Él, no es nuestra. Una vez que nosotros morimos, el señor González no tiene ninguna posesión, Él murió. Muchas veces el Señor me ha llamado a dar mis autos y regalárselo a gente que no tiene o que está pasando por problemas. Cuando tengo dinero, el Señor me invita y me dice que tengo que ir a ayudar a otras personas. Porque nada de lo mío es mío. En realidad, todo es del Señor. ¿Saben ustedes que no hay vida más libre que vivir una vida en la cual tú no tienes posesión de nada? Si te lo roban, que te lo roben. El Señor ha decidido dárselo a alguien. Ellos darán cuenta a Dios por lo que hicieron por aquello. Yo en el año 2008, cuando vino la caída de la moneda, la gran caída de la moneda, el problema financiero alrededor del mundo, en mi iglesia había gente de posesiones que estaban asustados. ¿Qué va a pasar? Vamos a perder esto, vamos a perder la propiedad, el dinero en el banco. Y me hacían preguntas y un día yo me paré en la iglesia y les dije, hermano, yo estoy tan feliz que le he entregado todo al Señor porque yo no puedo perder nada, ya lo perdí todo. Ya se lo entregué a Jesús. Y si es su voluntad que nosotros tengamos algo, alabado sea Dios. Y si es su voluntad que no tengamos nada, alabado sea Dios. No hay vergüenza en ser pobre cuando uno sirve a Cristo, porque la realidad es esta: cuando tú tienes a Cristo, tú nunca eres pobre. Tú eres el Hijo de Dios, el dueño de todo. Así que debes ahora, cuando tú mueres al yo, tú debes tomar una decisión consciente de perdonar a todos los que te han hecho daño. Uno por uno, perdonarlos. Hace algunos años atrás, la institución por la cual yo trabajaba no les gustó de mí y comenzaron a inventar mentiras acerca de mi carácter y de la labor que yo hacía. Causaron mucho dolor y daño. Destruyeron mi reputación, pero gracias a Dios que yo había entregado mi vida a Él. A pesar de que hubo dolor, no llevamos rencor alguno. Los hemos perdonado a todos, les he escrito cartas diciéndole que los perdonamos, oramos por ellos y hemos escogido amarlos. Nuestra vida es feliz. Si Dios es el que gobierna la vida, por lo tanto, todo lo que nos pasa viene de su mano a través de su permiso. Por lo tanto, no tenemos que acongojarnos por aquellas cosas que vienen a nuestra vida. Deja que el Señor gobierne tu vida. Nada te puede pasar que no sea para tu bendición.
Si es Cristo el que escoge cada experiencia de tu vida, es para tu bien. Tómalo como viniendo de la mano de Dios y no te acongojes ni te preocupes. Pero en el morir al yo hay una parte muy importante. Tú tienes que entregarle tu voluntad a Dios. La voluntad es la capacidad que tú posees, dada por Dios para hacer decisiones. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos le entregaron la voluntad humana de ellos y de todos sus hijos a Satanás, y cada ser humano ha nacido como esclavo de Satanás. Satanás obra a través de la voluntad humana para que nosotros hagamos de acuerdo a su placer. Por eso somos esclavos de Satanás. Él nos da como un sentido como que somos libres. Y nosotros creemos que hacemos nuestras propias decisiones, pero nunca es así. Tú eres esclavo a la voluntad del enemigo y él te manipula para que hagas siempre sus deseos. Entonces es importante que ahora escojas ser siervo de Cristo, que le entregues su voluntad. El Señor a mí me enseñó una manera de hacerlo. Es una oración cortita. Satanás necesita escuchar esto porque él ha sido tu amo hasta este momento. En forma audible tú dices: Satanás, hasta este punto yo he sido tu esclavo, pero hoy escojo no ser tu esclavo ya más. Ahora le pertenezco a Cristo. Y luego háblale a Jesús: Señor, en este momento yo tomo mi voluntad y te la doy a ti. De ahora en adelante yo soy tu esclavo, haz conmigo como tú desees. He ahí el secreto de la libertad, porque Cristo no tiene esclavos. Jesús te va a hacer verdaderamente libre. Y Él ahora toma tu voluntad en sus manos y la une a su propia voluntad. Y desde ese momento el Señor comienza a obrar en ti el desear y el hacer de acuerdo a su voluntad. Pero ¿sabes lo lindo que es? Es que Dios va a hacer que esto comience a trabajar a través de tu voluntad, y a ti te parece que eres tú el que estás haciendo las decisiones y los deseos, cuando es Cristo obrando a través tuyo, porque tú has elegido pertenecerle a Él y ser su esclavo. Es por eso que los apóstoles se llamaban esclavos de Cristo, porque no hay nada más hermoso que pertenecerle totalmente a Jesús. Eso significa morir al yo. No hay vida más libre, más hermosa que en este primer paso, cuando tú mueres a quien tú eres. El segundo paso de muerte se encuentra en Romanos capítulo 6 y versículo 2. El apóstol Pablo dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muertos al pecado. Esa es la segunda área de muerte, cuando nosotros morimos al principio que nos ha mantenido esclavos y que nos ha llevado a rebelarnos a Cristo y que nos ha llevado a quebrar la ley de Dios y llegar a ser culpables. Déjame ilustrarte lo que esto significa. Cuando aquí está el hermano González y digamos que él está así estiradito y de repente viene una señora a despedirse de él y ella tiene faldas cortas y tiene un corte arriba bien bajo y se le notan los senos, y ella se agacha para despedirse del señor González. Déjame hacerte una pregunta: ¿puede el señor González ser tentado a querer esa mujer? ¿Puede el pecado despertar al señor González y decirle: mira? No. ¿Por qué? Porque él está muerto. ¿Sabes por qué nosotros somos tentados a pecar? Porque nosotros estamos vivos. O porque nosotros respondemos a la tentación. O la tentación vino donde el señor González, pero el señor González no respondió. ¿Por qué no respondió? Porque él está muerto. La invitación al pecado es la tentación. La tentación no es pecado. Es cuando nosotros respondemos al pecado y seguimos la tentación, respondemos a la tentación y obedecemos su invitación, que nosotros pecamos. Jesús fue tentado en cada punto de su vida, pero nunca respondió a la tentación. Por lo tanto, no pecó. Así es. ¿Por qué es que Jesús no respondió? Porque él estaba muerto al yo. He aquí la batalla más grande, porque en esta batalla Satanás te sigue día a día porque él conoce tus puntos débiles. Pero el secreto es hacerse el muerto.
¿Tú has visto cuando un gato agarra un ratoncito y comienza a jugar con él antes que comérselo? El ratón trata de escaparse, trata de irse, pero ya cuando el ratoncito no puede más, la última artimaña que el ratón hace para escaparse del gato es que el ratón juega a estar muerto. Él va, incluso para de respirar y para de latir su corazón, realmente se hace el muerto. Y viene el gato, lo queda mirando, le da un palmazo, le da otro palmazo y el cuerpo del ratón va para allá, no se mueve. El gato va, lo mira y después de un rato el gato pierde el interés y se va. El momento que se va el ratoncito, ¡ping!, se escapa. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos considerarnos muertos. Mira lo que dice en Romanos 6, 11 al 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te notas que ahora el pecado ya el control sobre nosotros? Ahora nosotros somos los que escogemos si le servimos o no le servimos. Antes de ser convertidos era el pecado el que se enseñoreaba de nosotros y nosotros realmente no teníamos opción. Pero ahora que somos libres, el pecado está bajo nuestra autoridad y nosotros podemos escoger presentar nuestros miembros para servirle o presentar nuestros miembros a Dios. Mi opción ha sido hecha. Yo le he dado todos mis miembros a Dios para que Él haga conmigo como Él desea. He escogido ser esclavo y es la libertad más hermosa. Y luego el apóstol dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se fijan la transición que ha ocurrido? Éramos esclavos del pecado, pero ahora nos hacemos siervos de la justicia. En otras palabras, llegamos a ser esclavos de la justicia. Y entonces, de acuerdo a lo que el apóstol nos enseña, ya no servimos al pecado. Una vez que morimos al pecado, somos libres de su dominio, y ahora que somos siervos de la justicia, va a emanar de nosotros santidad y no pecado. Así como cuando éramos siervos del pecado era natural para nosotros llevar los frutos de la carne, que son todos los pecados que Pablo habla en la carta de Gálatas. Tanta inmundicia, maldad que era normal para nosotros hacer. Pero ahora que a través de la muerte al pecado somos libres de su dominio y nos volvemos siervos de la justicia, de acuerdo a las palabras del apóstol, tú y yo vamos a producir los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo, y vamos a producir santidad. Eso es el fruto de la muerte al yo. Es maravilloso. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol nos muestra la tercera área de muerte. Él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces la tercera área de muerte, me equivoqué en el número aquí, la tercera área de muerte es que tú mueres al mundo. ¿Qué es esto del mundo? Bueno, el apóstol Juan nos explica un poquito cuál es el principio que gobierna el mundo. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, y ahora nos habla del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo son los principios que se manifiestan del gobierno de Satanás en la vida de los seres humanos. El apóstol Santiago dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Así que, ¿cuáles son los principios que gobiernan al mundo? Son la moda, el entretenimiento, las pasiones o apetitos y una mentalidad de rebelión contra Dios. Nosotros, como hijos de Dios, morimos a aquello. En otras palabras, ya un verdadero cristiano no se va a gobernar por las modas del mundo. Si las faldas suben hasta sobre las rodillas o más alto hasta acá arriba, que casi se ve la ropa interior, el cristiano no puede vestirse de esa moda. Si viene la moda de los tatuajes y que hay que andar con todos estos dragones pintados en el cuerpo, el cristiano no puede hacer aquello. Tampoco el cristiano puede participar del espíritu de los deportes de este mundo y las entretenciones de este mundo, porque todos exaltan al yo. Sí, nosotros podemos pegarle a una pelota, jugar tenis por diversión, pero el ir ahora a manifestar el espíritu de destruir a otros para que yo gane y sea primero, ese no es el espíritu de Cristo. Entonces ahora nosotros, cuando vivimos en el mundo, vamos a escoger vestirnos como Cristo, vamos a escoger entretenernos como Cristo. Ya la música del mundo nos llama la atención, porque nos damos cuenta que la música del mundo es la creación del gran músico que se rebeló contra Dios, Satanás. Y que toda aquella música nos lleva a rebelarnos contra Dios. Muchas de las películas, 99.9% de las películas que se presentan en este mundo, el cristiano no las puede ver porque son inmorales, violentas, llenas de palabras oscuras, de brujería y tanta mugre que se presenta. ¿Puede un cristiano que ama a Jesús mirar una película por 3 horas? ¿Que todas las cosas son contrarias a los principios del reino de Dios? No, por supuesto que no. Pero tú, al morir y entregarle todo esto al Señor, el Señor te cambia tus deseos. Y digamos que a ti antes te gustaban las películas y veías los balazos, veías los cuerpos destruidos. Te garantizo que ahora que estás convertido, te sientas a mirar algo así, va a ser totalmente lo opuesto. Lo vas a odiar. Y eventualmente el Señor, si tú le permites, te va a tener totalmente aparte de aquellas cosas. O seguimos en el mundo para amar a las personas del mundo, para servirlas, para cuidarlas, para hacerles bien. Si están enfermos, los vamos a sanar. Si son pobres, los vamos a alimentar. Vamos a cuidar a las viudas, a los huérfanos. Pero el cristiano no se va a hallar participando de los principios del mundo, que es los principios del reino del enemigo. Entonces, Gálatas 2:19 entonces nos habla de la última área de muerte. Dice así: yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. Así que nosotros también morimos a la ley. El apóstol Pablo en Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Morimos a la ley y morimos en varias áreas. Primero morimos tanto que la ley ya no nos condena. La condenación se acabó. Ya no vivimos una vida de condenación porque estamos bajo la gracia. La ley ya no está condenándonos, buscando enjuiciarnos. Eso se acabó porque Cristo llevó nuestro juicio. Segundo, tú y yo no vamos a tratar de vivir una vida tratando de ser obedientes. Una vida que nos medimos por la ley. Cristo fue perfectamente obediente a la ley, pero Él nunca se lo escucha: uy, que tengo que ser obediente. No, era algo natural. Esta es la manera que muchos guardan la ley. Van caminando por la calle y viene una niña con las faldas cortas y él dice: uy, no tengo que mirar porque yo soy cristiano, tengo que guardar el 7º mandamiento, no tengo que mirar, y pasa la niña y la seguimos mirando. Pero luego nos creemos: uy, yo guardé la ley porque realmente no la miré. Jesús podía sentarse enfrente de una prostituta y en su corazón no había ni un deseo
hacia aquella mujer. Su deseo era salvarla, la miraba como una hermana, la trataba con cariño, pero nunca una mirada con el deseo de fornicación. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros guardemos la ley. Pero para guardar la ley de esa manera, nosotros tenemos que cesar de tratar de guardar la ley y debemos dejar que el Espíritu de Dios observe la ley en nosotros. Es por eso que el apóstol dice que la observaremos en el Espíritu y no en la letra. Y cuando tú y yo llegamos a observar la ley de esa manera, cuando se vuelve algo natural, nosotros no estamos conscientes, no nos creemos buenos porque, bueno, esta semana no pequé, entonces, pucha que soy buen cristiano, y nos creemos mejor que los otros y comenzamos a apuntar el dedo, a criticar al que, tratar mal al que cayó, al que está luchando. Pero cuando nosotros hemos pecado, andamos calladitos y humildes porque, que nos sentimos malos. Es porque tenemos una vida guiada de nuestra conciencia a la ley. Pero cuando tú y yo nos hemos entregado a Cristo y el Espíritu vive en nosotros, el Espíritu escribe la ley en nuestro corazón y es natural comenzar a observar la ley y es odioso pecar. Pero la observación de la ley es inconsciente, no es algo que tú vives tratando de doblarte el brazo para ser obediente. Si tú tienes que hacer eso, te garantizo que no has sido convertido. Morimos a la ley, somos transparentes, ya la ley no condena al hermano González. El hermano González dejó de existir para la ley. Y ahora el hermano González tan solo vivirá en Cristo. Y Cristo, la vida de él es perfecta. ¿Saben? En la nueva vida nace un canto en el corazón. Porque ahora nuestra alma está en unísono con la ley de Dios. Y en nuestra alma nace el canto, como el canto de David que decía, oh, cuánto amo tu ley. Es más preciosa que el oro, es más dulce que la miel. Nosotros llegamos a amar la ley de todo corazón y el pecado es realmente odioso. Hace algunos años atrás, yo estaba predicando iba a predicar una serie de temas en un campamento donde mayormente se congregaban cristianos. Íbamos a pasar una semana juntos y yo prediqué esta serie de temas y entre aquellas personas había una familia muy amiga nuestra que estaban pasando circunstancias terribles con sus hijas. La mamá, una muy buena amiga mía y de mi esposa, vino a hablarnos, tenía tremendas ojeras, habían marcas en su rostro de la ansiedad, del dolor que estaban sufriendo. Y me dijo, Samuel, yo he perdido todo el deseo de vivir, estoy de cerca de cometer suicidio. Yo la quedé mirando y le dije, amiga, dame una semana. Si al final de esta semana tu vida no ha sido transformada, entonces tú puedes cometer suicidio, porque yo sabía que no iba a ocurrir. Cuando ella aprendió el principio de morir a sí mismo, de entregar el yo a Cristo y dejar que las circunstancias de la vida vengan y tomarlo todo como viniendo de las manos de Dios y regocijarse en cualquier cosa que venga porque es para nuestro bien, ella venció aquel egoísmo que quería destruirla. Al final de la semana su vida había sido transformada, estaba gozosa, regocijándose en Cristo. Querido amigo, querida amiga, la verdadera vida se encuentra cuando nosotros morimos a nosotros mismos para dejar que Cristo sea el que reine. Inclinemos el rostro para orar. Querido Señor y Dios nuestro, nuevamente venimos a tus pies implorando que tú tomes nuestro ser totalmente. Yo te suplico que a través de tu Espíritu tú trabajes en el corazón de cada televidente, Señor, cada amigo que está mirando este programa. Y que a través de tu Espíritu les lleves, Señor, a entregarse a ti totalmente, a someter el yo a ti y a morir, Señor, a sí mismos para que Cristo sea el que viva y ellos encuentren verdadera vida en Jesús.
Gracias por hacerlo, Señor. Gracias por hacerlo, porque yo sé que muchos de mis amigos, si no todos, que aquellos que tomen esta hermosa decisión se encontrarán en la patria eterna y tendremos el gozo de encontrarnos algún día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.